Hola, bueno, acá estamos para empezar el mate literario de esta semana. Cuando me puse precisamente a decidir qué tema iba a tocar esta semana, lo hice influida por todo lo que estaba pasando, ¿no? Por estas cuestiones de que, bueno, tenemos empresas despidiendo gente, empresas recortando sueldos, empresarios que sabemos son hipermillonarios y podrían estar sosteniendo la situación económica para que los sectores más vulnerables o los sectores trabajadores vivieran esto con menos angustia, y sin embargo la posición es la de siempre, ¿no? Es la de querer ganar más y más, especular con esta situación, o si no puedo obtener ganancia, directamente te echo o te... Magdalena dice, un clásico pienso que perdura a través del tiempo porque toca temas que tienen que ver con la naturaleza humana. Hola Mara. Eh, claro, ¿no? Y a eso esa posición a mí que yo veo como continua en estos sectores es lo que me llevó a pensar en elegir para esta semana un clásico y ponernos a pensar qué es un clásico y desde dónde leemos a los clásicos. Eh, También esto que se está dando en las redes y en las conversaciones que uno puede tener por WhatsApp, por los chats, que hay gente muy optimista que piensa que después de esta situación todos vamos a cambiar y que algunas cosas van a estar muy claras, y otros que son más pesimistas y creen que salidos de esta situación tan crítica no va a cambiar nada. Eh, claro que sí, eso que sí, Ricardo, es un clásico. Por eso mismo yo pensaba, ¿no? ¿Qué hay detrás de un clásico? Detrás de un clásico hay cuestiones de poder. O sea, ¿quién determina qué es un clásico en la literatura? Eh, Muchas veces lo que determina qué es un clásico es el canon literario. Y el canon literario lo fijan las agencias de poder, las editoriales, las universidades, los intelectuales. Eh, y después, muchos de nosotros en nuestras prácticas cotidianas sostenemos al clásico, ¿no? Lo leemos, qué sé yo en la carrera de letras leí, creo que leí todos los clásicos, precisamente porque muchas veces eh, las carreras literarias dentro de las universidades son el acervo cultural de una comunidad y por lo tanto se leen los clásicos. Qué sé yo, no me tocó leer en la carrera, y lamento mucho que haya sido así, ninguna obra que tuviera que ver con nuestros pueblos originarios, por ejemplo. La verdad es que no me dieron nunca ningún texto que tuviera que ver con los pueblos originarios. En Latinoamericana vemos algo, pero lo vemos eh, no, acá estamos, Gaby, estamos empezando. Adriana dice que un clásico nunca muere, ni lo bueno ni lo malo, siempre se mantiene vigente porque siempre va a haber alguien que lo sostenga. Sí, el tema es ese, quién sostiene y por qué sostiene, ¿no? Obviamente los clásicos tienen algo que tiene que ver con la resignificación. Son textos que en algún lugar nos siguen interpelando. Ahora, ¿quién es el que resignifica? ¿Y qué resignifica? Por eso la elección que hice para hoy. Y me interesaba empezar repensando qué es un clásico y quién tiene el poder de resignificar para que el clásico nos siga interpelando, porque lo que quiero trabajar, claro, bueno, el Popol Vuh, José dice que me pregunta si no vimos el Popol Vuh. Sí, vimos el Popol Vuh, pero podríamos haber visto literatura de nuestros pueblos originarios en este territorio que es la Argentina, ¿no? Y Gabriela, que es compa de la uni, me dice que si la voy a bardear, bardeando los clásicos, se va. No, no, Gaby, no voy a bardear a los clásicos, y menos a los clásicos de la antigüedad. Eh, no, bueno, reflexionando sobre esto, quiero compartirles, antes de comentarles cuál es el clásico que yo elegí para compartir, una cita de Josefina Ludmer, que es, para quienes no la conocen, una crítica y una teórica de la literatura,
y que dice así. Esto está sacado, no está sacado de un libro, está sacado de un blog que ella tiene, donde reflexiona sobre cuestiones de la literatura que le interesan. Y dice, la historia de los clásicos es una historia particular, larga y sinuosa. Las obras, y también los autores que las escribieron, pasan por un periodo de discusión y de debate sobre su valor, sobre todo, que se ve tanto en el Martín Fierro como en la obra de Borges, hasta que son aceptados por todos y quedan fuera de discusión. Este proceso, que Bertolt Brecht llamó el proceso de producción de un clásico, puede ser más o menos largo e ilumina los mecanismos de canonización y de atribución de valor literario. En el medio puede cambiar la idea de la literatura, de política, la historia misma y los modos de leer. En América Latina, la canonización muchas veces viene de afuera, de Europa o de Estados Unidos. Me parece re interesante la cita de Ludmer. Hola, Moni, porque pone en cuestión unas cuantas cosas que a mí me interesa tratar. Por un lado, esto, ¿no? Digamos, el clásico no nace como clásico. Hay un momento donde el clásico es discutido como tal en cuanto a su valor. Entonces pensemos, ¿quiénes son los que discuten y quiénes son los que tienen el poder de determinar qué va a entrar en el canon literario? Por otro lado, lo cita Brecht, y Brecht, como siempre, muy inteligentemente, dice que ese momento es el proceso de producción de un clásico. Y a mí me interesa enmarcar lo que hoy vamos a trabajar en esto. Hola, Darwin. Me interesa enmarcarlo en esto porque pensemos paralelamente cómo se producen las ideologías y cómo los sectores dominantes logran imponer una ideología con tal fuerza que llega un momento que la ideología se transforma, la ideología dominante se transforma en una verdad de sentido común. ¿Sí? Van Dijk, que es alguien que investiga sobre ideologías y sobre la lengua, sostiene que ese es el punto más peligroso de todas las ideologías, porque en el momento en que una ideología se transforma en una verdad de sentido común, todos los sectores, es decir, aquellos que la sostienen y que la defienden y que la logran imponer, los sectores hegemónicos, y todos los otros sectores de una sociedad, la toman como una verdad incuestionable y la dejan de percibir como una ideología. Ya, lo mismo ocurre con los clásicos. El clásico en algún momento se discute sobre el valor desde lo cultural, desde lo literario, desde distintas perspectivas, ¿no? Pero llega un momento en que se impone como clásico. Los sectores de poder logran imponer el clásico. Y hay que ver por qué se impone ese clásico y no otro, ¿no? Sí, Ana, Borges era poco amigo de sostener los clásicos y decía, hablaba un poco de eso, ¿no? Veía los clásicos como algo muerto, pero en realidad yo no lo veo tan así. Para mí el clásico tiene una potencia significativa vigente y por eso permanece. El tema es quién resignifica el clásico y cuál es el significado que circula a través del clásico. Entonces, yo dije, bueno, ¿qué clásico voy a elegir para compartir con mis amigos hoy? Y pensando en un clásico fuera de los clásicos de la antigüedad, Gaby, dentro del teatro dije, bueno, Shakespeare. ¿Sí? Y entonces dije, ¿y de Shakespeare qué tomo? Bueno, se me ocurrió tomar La Tempestad, un texto que todos los que me conocen saben que es un texto que me encanta, que es un texto que doy en la materia y que es un texto que a mí, sobre todo, me gusta por uno de sus personajes antagónicos, digamos, al personaje protagonista, que es el personaje de Calibán. Bueno, si hay alguien, comento así como brevemente el argumento
Clasiquitos, dice Gaby. Sí, clasiquitos. Yo y mis diminutivos, por ejemplo. Exacto, Ana. Eso es lo que quiero que reflexionemos hoy. ¿Quiénes los resignifican, los grupos de poder, y con qué objetivos? Bueno, eh, a mí, resumo un poquito para quien no, quienes no hayan leído La Tempestad o no la tengan presente. En La Tempestad se narra eh, una circunstancia en la vida de Próspero, que era el duque de Milán, que fue echado, el duque de Milán, que se interesaba más por las cuestiones científicas y esotéricas que por las cuestiones de Estado, era más científico que político, y su hermano aprovecha esa circunstancia y le quita el reino, el ducado. Y entonces lo exilia a una isla. Próspero termina en una isla que tenía dueños, ¿sí? A quienes se las arrebata. Los dueños de esa isla son Sícorax, la bruja Sícorax, y su hijo Calibán. La cuestión es que Próspero se queda con esa isla, reeduca a Calibán y luego lo que cuenta la obra de teatro es una serie de artilugios mágicos que utiliza Próspero para recuperar su ducado. Ese texto ha sido, el personaje de Calibán ha sido tomado por ejemplo, por Fernández Retamar para plantear esa misma historia pensada desde América, desde Latinoamérica. Y por supuesto que en la escritura de Shakespeare la perspectiva es la de Próspero, ¿sí? Y Calibán está visto como un salvaje al que hay que educar, civilizar. Bueno, dice José que Calibán no tenía título de propiedad, como ningún pueblo tenía título de propiedad porque no había sistema capitalista. Dice Mark que lo que sucede con los clásicos es que muchas veces tienden a visibilizar aspectos propios de toda contemporaneidad. Cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Tal cual. Y a eso quiero que vayamos, Mara. Bueno, pensando en esto y en qué iba a compartir con ustedes, voy a compartir un fragmento de La Tempestad, pero no de la de Shakespeare. Augusto Boal, que ustedes saben que está de lo más profundo de mi corazón, escribió en el 74, cuando estaba exiliado acá en Argentina, lo que él llamó una respuesta a La Tempestad de Shakespeare. Y es y lo enuncio así porque él dice que no es una versión de La Tempestad de Shakespeare, sino que es una respuesta. Es un texto súper interesante que está escrito desde la perspectiva de Calibán, desde la perspectiva latinoamericana. De hecho, el que lo indujo a escribir esta obra de teatro fue el mismo Fernández Retamar, que en una conversación le sugirió que la versión, él había hecho un ensayo, que la versión teatral la tenía que escribir Boal. Y entonces lo que voy a compartir con ustedes es un fragmento de la lectura de la segunda escena de la obra de Boal, ¿sí? Por eso digo que no es muy conocida. La obra se escribió en español porque Boal estaba acá en la Argentina. Yo la tengo en portugués, pero no la voy a leer en portugués, voy a leer en español. La voy a leer en español y voy a leer unos fragmentitos, no voy a leer toda la escena 2. Bien. Como siempre, empezamos con la lectura y después hacemos los comentarios. Bueno, la tenía justo abierta y se me fue, denme un segundito. Y por eso también les decía que estoy segura de que no
que no conocían este material, porque a pesar de que está publicado, no es muy difundido. Y a mí me resulta además súper entretenida. No nos da el tiempo, pero una vez que esto acabe, si quieren, relean al menos la escena 2 de La Tempestad de Shakespeare, para ver bueno, van a notar las diferencias en el lenguaje, pero sobre todo para ver cómo cambia la historia narrada desde otra perspectiva. Ya llego, ya la tengo, ya empiezo. El tema es que no, como no la tenía impresa porque la tengo en portugués y la estoy traduciendo. No te perdiste el texto, Dani. El texto voy a leer una respuesta de Augusto Boal a La Tempestad de Shakespeare. La respuesta es la reescritura de ese clásico, ¿sí? Bueno, la escena 2 empieza están en la casa de Próspero, dice Boal, en una inhóspita isla caribeña. Próspero se acerca a Miranda, que está durmiendo, y empieza a hablar con ella, ¿no? La primera parte del diálogo, que tiene que ver con la cosa cariñosa entre el padre y la hija, no se las voy a leer. Voy directo a una canción que se llama Canción de la traición fraterna, que es donde Próspero le resume a Miranda por qué se fueron del ducado. Y dice así: fui príncipe poderoso, de linaje sin igual, estudiaba las ciencias y eso me fue mortal. Tenía un cruel hermano, cruel corazón venial. Mi malo hermano Antonio quitóme el poder temporal, me expulsó de Milán luego de lucha campal. Rey Alonso, rey de Nápoles, señor del poder nacional, confirmó a ese traidor que nos hizo tanto mal. Pude yo huir a prisa con mi ángel celestial. Toma a Miranda en sus brazos. Arribamos a esta isla del Caribe tropical, muy salvaje y primitivos, triste, sola y fantasmal. Aquí reinaba Sícorax, vieja bruja bestial, a quien vencía trompadas con elegancia mortal. Destruí su realeza y su horda infernal. A su negra hechicería, mi blanca magia real, asestó civilizado y hermoso golpe final. Además, el texto tiene, bueno, como todas las obras de Boal, mucha música, muchas canciones, ya van a ir viendo. Bueno, ese es el resumen que el padre le hace a la hija. Hay un diálogo entre la hija y el padre. Aparece Ariel, que, bueno, si no lo recuerdan, así como Próspero esclaviza a Calibán, que estaba en la isla, también esclaviza a Ariel, que estaba encerrado en un árbol porque Sícorax lo había castigado. En la obra de Shakespeare, Calibán es un monstruo bestial y Ariel es un espíritu del aire, un espíritu bueno. Y están en la obra de Shakespeare pintados como uno representa la oscuridad, lo negro, y el otro lo blanco, lo puro, lo etéreo. Aparece Ariel entonces acá en la obra de Boal y Próspero le dice: tengo un nuevo trabajo para ti. Ariel le responde: ay, maestro, tú no me puedes hacer eso a mí. No, no y no. Decididamente no. Nunca, nunca más. Tú me habías prometido, maestro, o ya no te acuerdas. ¿Ya no te acuerdas, gracioso señor? A ver, ¿qué te pedí yo? A ver, ¿qué te pedí? Próspero le responde: di, malhumorado, ¿qué me pediste? Pero despacio, despacito. Ariel: mi libertad. Nada más, nada menos que mi libertad. Más despacio es imposible. Próspero: y yo te la voy a conceder, pero no antes de que se cumpla tu tiempo de servidumbre. Ariel: pero ya casi pasó un año. Próspero: ¿ya te olvidaste de qué horribles suplicios te salvé? Ariel: no, no y no, pero no tiene nada que ver con esto, no tiene nada que ver. Próspero: ¿te has olvidado de Sícorax? Ariel:
grita desesperado con el recuerdo. ¡Ay! ¡Aquella bruja! ¡Oh! ¡Claro que no! ¿Cómo me voy a olvidar? Nunca. ¿Cómo me torturaba? ¿Cómo me hacía padecer dolores atroces? Próspero, te refresco la memoria. Te voy a contar las torturas que sufrías. Tus gemidos hacían ladrar a las serpientes y enfurecían a los bichos perezosos. Ariel, basta, basta, basta. Próspero, la negra Sícorax te hacía trabajar en el campo, arar la tierra, sembrar la caña. A ti, un hombre siempre tan delicado, tan sensible, labrando la tierra como cualquiera, cosechando. Ariel, ¡ay! Próspero, moler el azúcar, construir tu propia casa, estudiar por las noches, en fin, eran esas horribles cosas tus torturas. Ella te hacía trabajar para comer, imperdonable. Ariel, casi desmayado, ay maestro, no digas más, seré tu esclavo por toda la vida. Y canta la canción de horror al trabajo, que dice así: toda mi vida seré tu lacayo, todo mi amor lo tendrás, pero que nunca tengan mis manos que trabajar. Mi guardián serás, seré tu lacayo toda mi vida. Ay, maestro, qué horror al trabajo. Ay, maestro, me darás tu guarida. Y el trabajo, que se vaya al carajo. Ay, qué horror. Cállate la boca, no digas más, no digas más. Próspero, qué diferente eres de Calibán, el hijo de la bruja, el monstruo, el salvaje, el indígena, la criatura, el mono, el escarabajo. Ariel, no me hables de esas personas. ¿Qué debo hacer, maestro? Dime, dime. Ahora sigo la lectura, pero ya acá fíjense, Sícorax no es una bruja infernal y nada más. Es alguien vinculada con el mundo campesino, ¿sí? Y que lo que le imponía a Ariel era precisamente trabajar el campo. Bueno, allí Próspero le da algunas indicaciones a, a Ariel sobre cuál es el trabajo que le va a pedir, que tiene que ver con lograr que Fernando y Miranda se enamoren, y finalmente termina llamando a Calibán. Dice Próspero: ven, Calibán. Calibán, desde adentro, dice: hay mucha leña ahí dentro. Basta, explotador miserable. Próspero le responde: ven igual, sapo repulsivo. Tienes más trabajo que hacer. Entraría el vestido de ninfa, etéreo, bailando con música, y Próspero dice: ¡qué sublime aparición! Baja, que te quiero hablar al oído. Ariel baja, bueno, le sigue comentando qué es lo que quiere que haga y se retira. Próspero le dice a Calibán: y ahora tú, venenoso esclavo, engendrado por el diablo en el vientre de tu horrible madre, ven que te estoy llamando. Entra Calibán. Que el aire podrido que mi madre barría con pluma de cuervo desde el infecto pantanal caiga sobre ustedes dos. Que un viento de avispa sople sobre ustedes y les cubra la piel de úlceras. Miranda dice: ugh. Próspero: por eso que dices, los erizos te alimentarán con tu carne inmunda. Tu piel será acribillada por tantas picaduras como un panal de miel, y cada agujero te dolerá más que si fueran hechos por las abejas. Calibán: esta isla me pertenece, y tú me la has robado. Cuando viniste por primera vez, yo creí en ti, y tú me corrompiste. Me diste todo lo superfluo, y yo te di mis tierras. Me diste collares, espejos y anillos, y yo te regalé mis ríos, mis playas, mis campos. Que sobre ti caigan todas las maldiciones de la tierra. Que te maten los escarabajos, sapos y murciélagos. Tú reinas en mi isla, y yo soy esclavo en mi país. Próspero: mentiroso. A ti te pueden conmover los latigazos, nunca la bondad. Tú eres estiércol y yo te he tratado humanamente. Hasta en mi casa te recibí, hasta que intentaste violar el honor de mi hija. Calibán: y si no fuera porque apareciste, yo hubiera poblado la isla con multitudes de pequeños calibanes. Miranda: ¡ay, Dios! Próspero: malagradecido. Yo te he enseñado, hasta la lengua que hablas te la enseñé yo. Calibán: tú me enseñaste tu lengua y yo te lo agradezco. Así te puedo maldecir en tu propia lengua para que me comprendas. Hay una indicación que dice que comienza a sonar una música de inspiración norteamericana, se escuchan gritos, sonidos desesperados, guitarra eléctrica, cambia la luz, que ahora se vuelve muy fuerte, y Calibán empieza a hablar dentro del ritmo musical. Incluso indica Walt que puede agarrar un micrófono.
Me enseñaste tu música, gracias. Puedes cantar y bailar conmigo. Yo te quiero maldecir, pero tú dices que eres bueno. Pero supongamos que Próspero no fuera próspero, que fuera otro. Y supongamos que ese otro, que no es próspero, me odiara porque soy dueño de mi país. Y que viniera con sus navíos y bloqueara mis tierras con sus barcos y sus minas explosivas. Que sobre mis hermanos lanzara bombas de fósforo encendido para quemar las carnes de mis hermanos y hermanas, obligándolos a que se quedaran dentro del agua para poder sobrevivir. Si todo esto fuera verdad, seguro que cantarías junto conmigo, que todas las plagas del mundo caigan sobre los invasores. Después de ese fragmento, empieza comenta Gaby, este es el lenguaje del opresor y sin embargo lo necesito para hablarte. Tal cual, es re interesante, ya eso en el texto de Shakespeare también está, pero es re interesante precisamente esta cuestión del lenguaje, de cómo los pueblos invasores conquistan y bajo la idea de civilizar, colonizan a través del lenguaje no solamente la tierra, sino también la mente. Hola Omar. Bueno, les decía, después de esto sigue la canción que se llama Que todas las plagas del mundo caigan sobre los invasores. Y dice así, que todas las plagas del mundo caigan sobre los invasores, que sean sus ciudades destruidas por huracanes, vientos y ciclones, que se infesten sus playas de pirañas y tiburones, que todos los males azoten a los invasores, que el agua de sus ríos se apesten, del cuerpo podrido de su ganado, que se atragante cada soldado con las bombas que han explotado, que en sus montañas revienten volcanes escupiendo sus lavas calientes, que ahoguen a los ricos y a todos sus parientes. Y dice Calibán, ¿por qué te asustas, Próspero? Nada pido contra ellos que no hayan hecho en contra de nosotros. Y todavía no pedí a Dios que rompan sus diques para ahogar sus ciudades. El coro dice, que Dios los ahogue, que rompa sus diques, que nadie se salve, ni un dedo meñique. Calibán dice, todavía no pedí a Dios que les devuelvan todos los males que causaron a mis hermanos y hermanas. ¿Por qué te asustas, Próspero? Todavía no he empezado. Y el coro responde en inglés, back on you, back on you, back on you, back on you. All your bumps, your pale face, back on you, your lazy dogs, back on you, your pale face, your little dogs, your sick brains, your bloody dogs, all your bumps, you dogs, you, back on you, back on you. You'll get your pay, one day, you'll get your pay, one day, one day. Y Calibán, hablando con el coro, dice, y para sus jueces, y el coro responde, a los jueces de su tribunal, chicos cerebros perversos, llenos de alevosía, que pasen sentencia fatal contra el pobre, el que trabaja, pero al que tiene caudal lo absuelve ligero, que se llenen sus cerebros de todo cáncer mortal. Calibán pregunta, ¿y a sus ministros qué mal, qué mal? Y el coro responde, que se sequen sus manos, que se cieguen sus ojos, que escupan sus lenguas, que caguen sus tripas, que se corten sus piernas, se joroben sus espaldas, que eso les pase a todos, a eso Dios los destina. Calibán, ¿y para la gendarmería? ¿Qué mal le podemos desear? ¿Qué mal? Y el coro responde, que nunca recobren la inteligencia, solo bestias son capaces de su agencia, que nunca recobren la inteligencia. Calibán, y a su jefe, y el coro responde, tendrá uno o muchos tendrá, ¿qué mal le podemos desear? Que sufra por todos los pueblos, que cruel manda matar. Calibán, y ahora el presidente, un criminal indecente, quiero que tenga una úlcera, que le coma el duodeno, hemorroides en el culo y boca, que no lo deje sereno, que se transforme su lengua en culebra venenosa, que pinche sus ojos, que fuerza espantosa, que grite, orine y se cague, que sufra y no las aguante, que de toda enfermedad tenga dosis elefante. Hepatitis, laringitis, furunculosis, verminosis, tuberculosis, apendicitis, amigdalitis, nefritis, cirrosis, trombosis, esclerosis y meningitis. Quiero que le caiga la nariz,
el pene, la oreja, no se escape por un tris. Let it blow, it must be so. Let him blow, let him blow. Up, 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 go up and blow. Up, go up and blow. Calibán sigue. Que vaya vivo al infierno, que sufra todo dolor, que pague todas las muertes del que es causador, a todos sus agentes, al brutal imperialismo, que lo destruya ya un colosal cataclismo. El coro repite, bruscamente se apaga la luz y Calibán dice, Señor, esta es tu lengua, tú me enseñaste a hablarla y yo te lo agradezco. Próspero dice, fuera de aquí, maldita semilla de bruja, y vuelve con leña. Calibán le dice, maldito, y sale. Próspero mira a Miranda y le dice, Miranda, hola querida, en mi lengua se pueden cantar cantos más suaves. Ven Ariel, canta algo dulce. Y Ariel canta la canción de la libertad burguesa, que dice así, antes yo era esclavo, hombre libre soy ahora. No trabajo, no hago nada, nada más mi alma ahora. Libre como el viento libre, cogiendo las plantas y flores, cogiendo las flores y frutas, lejos están mis dolores, cogiendo vida, cogiendo, trabajan otros para mí, son muchos los que trabajan, mi vida me gusta así. Próspero dice, sí, muchas cosas distintas se pueden decir con la misma lengua. Bueno, y ahí comienza otro fragmento, que es ya el final de la obra. Entra Fernando, que ha sido cautivado por la canción que ha escuchado de Miranda, y al entrar canta una canción que se llama, tiene este título, Dueto del precio de la virginidad. Dice Fernando, buena tempestad me hizo conocer mujer hermosa, blanca luna en el cielo, triste suspira envidiosa. Dime, bella, si eres virgen, me caso, serás mi diosa. Miranda le responde, Miranda me llamo señor. Fernando le responde, Fernando tu servidor. Miranda, respondo vuestra pregunta, virgen soy por todas. Si no hay hombres por acá, ¿cómo no serlo? ¿Con qué arte me pudiera hacer florir mi boca, mi culo y pechos? Si me pides consentir, llévame y ya está hecho. Fernando, a eso vengo, criatura, que mi deseo me apura. Miranda, no, querido, no. Antes tengo que saber qué ventaja sacaré si a ti me doy por mujer. Fernando, serás diosa amada, amante, tendrás mi amor constante. Miranda, quiero algo más pujante, amor se vuelve al instante. Fernando, soy príncipe y tú princesa, tuya será mi realeza, y si muere mi papá, reina muy pronto serás. Miranda, si eso es verdad, mi virginidad, ay, tuya será, si eso es verdad. Miranda, que muera papá, que muera papá, que muera papá, que muera papá, que muera, ya está. Fernando, que muera mi madre que muera. Miranda, ramera, que muera y ya está. Fernando, tú serás mi reina. Miranda, tú serás mi rey. Él avanza, ella se defiende, pero antes, mi tesoro, hay que cumplir con la ley. Muestra el dedo pronto para el anillo del noviazgo. Ariel le dice a Fernando desde lejos, tu papá ya se murió. El morsal me lo contó. Fernando, qué lindo, murió mi papá. Papá, el trono de Nápoles vacante está. Papá. Bueno, y ahí entra Próspero y dice, pará la mano. A mi hija no se la va a llevar así nomás. Bestia peluda, sacá las patas de encima. ¿Tú qué te crees? Si te oyera el rey de Nápoles, Fernando responde, le roy est mort. Perdón con mi francés. Moi-même Fernando roy de toute l'Italie. Próspero. Cállate la boca, boludo, vos que sabés. Miranda, ¿por qué hablas así tan duramente, papito, querido de mi corazón? Este es el tercer hombre que yo he visto, y el primero por quien suspiro. Próspero, ¿y vos qué sabés de hombres? Un día vas a descubrir un mundo nuevo, admirable, maravilloso, pero no ahora. Y usted, muy señor mío, está aquí usurpando un título que no le pertenece. Y ha venido, como un espía, a mi isla para robar mi tesoro. Así que, en guardia. Fernando, socorro, que venga mi servidumbre, ayuto. Próspero, te voy a atar de pies y manos, beberás agua salada y tus alimentos serán los moluscos.
raíces secas y piedras de las rocas. Y te haré trabajar como un negro de sol a sol hasta que te mueras de cansancio y de hambre. Miranda, hacelo, mi amor, por mi amor aguantá todo eso y si podés. Fernando, sí, sí, cómo no, mi amor, y si me muerde, perdón, y si me mete una escoba por el culo, puedo barrer la isla. Miranda, si pasas por esta dura prueba, mi padre, en fin, te concederá mi mano. Adiós. Sale volando como una bailarina. Próspero. A trabajar, estúpido, sale Fernando. Todo salió como yo quería. Pronto serás libre, Ariel. Lo hiciste todo mejor de lo que yo esperaba. Ariel, gracias, maestro, y salen los dos. Bien. Hasta ahí la lectura de esta respuesta de Shakespeare de Boal a la tempestad de Shakespeare. Bien, escucho comentarios o leo comentarios y me interesaría saber también cómo les resuenan estos textos en este contexto. Gracias, José. A mí me resulta muy divertido Boal, siempre. Eh, Me parece que es súper interesante el trabajo que hace en sus obras, precisamente porque apela al humor como un registro crítico. Y precisamente el distanciamiento a veces se juega por ahí, ¿no? El humor nos permite mirar desde otra perspectiva determinadas realidades y, y, y analizarlas eh, al estar más relajados precisamente por el humor, analizarlas de forma más profunda. Dice Ana, cómo la mirada del otro construye y destruye. Sí, y eso me lleva a pensar cómo nosotros tenemos que replantearnos también la forma en que enseñamos los clásicos. Ayelén decía hoy, pedía disculpas por su mirada eurocéntrica. Todos nosotros estamos atravesados por la mirada eurocéntrica y de hecho, cuando muchas veces cuando enseñamos los clásicos hay un montón de cosas que no cuestionamos. Hay cátedras que sí, que tienen una perspectiva desde la cual se cuestiona, pero en muchos casos hay cosas que se nos escapan y no porque no seamos críticos, sino porque no tenemos la suficiente distancia. A mí el texto me resonaba, me resonaba mucho, eh, me resonaba mucho además en este contexto donde los presidentes a nivel mundial que más eh, que más se caracterizan por expoliar y colonizar territorios son los que se comportaron también de forma más despreocupada frente al virus y, y son los que hoy tienen que afrontar situaciones más complicadas a nivel sanitario en sus territorios. Y bueno, y esta semana cuando el primer ministro inglés terminó internado, me acordaba de este texto y pensaba en la justicia poética y este texto, ¿no? Y el deseo de Calibán de que les vuelva todo esto eh, que han construido en otros territorios como expoliación, que les vuelva en forma de peste. Danilo dice que a él le viene al pensamiento la globalización, eh, que por todos los medios nos ofrece más libertad. Bueno, eso es re interesante también, Dani. Eh, pensar qué es la libertad, ¿no? Y bajo ese concepto, cuáles son las cosas que nos ofrece
el capitalismo, y también es muy triste en este texto que un esclavo como Ariel pierda de vista que es un esclavo y piense que él es libre porque puede poner a otros a trabajar por él. Esto, bueno, lo vemos replicado tantísimas veces cuando se habla, a veces muy livianamente, de los prejuicios. En este texto, perdón, me fui de la palabra. Cuando se habla muy livianamente de los prejuicios que tiene la clase media argentina y cómo quiere diferenciarse de las clases más frágiles, se plantea esto, ¿no? De que tenemos una pequeña diferencia y sin embargo la erigimos. Hola Lili. eh, para diferenciarnos de los que están por debajo. Eh, y yo pensaba en el trabajo que siempre hacemos desde el teatro del oprimido, que tiene que ver con intentar no juzgar estas situaciones y trabajar precisamente a través de las herramientas del arte para decolonizar, porque ese es el pensamiento de Ariel en el texto está claro, es un pensamiento que está colonizado. De hecho, las torturas que Sícorax le imprimía era el trabajo de la tierra, de su propia tierra. Y de hecho, no se los leí, pero hay un fragmento en la obra donde Calibán dialoga con Trínculo y le hace ver a Trínculo que en realidad el que está equivocado y el que es un esclavista es próspero y que el que somete a todos es próspero, que los hace trabajar a cada uno a su merced y que Trínculo no llega a ver que la fuerza que tiene Próspero la tiene por el brazo de Trínculo y que entonces el ejercicio de esa fuerza Trínculo podría darlo vuelta y ejercerlo por su propia libertad. Dice Gaby, hay un tipo que se llama James Porter y escribió un libro que se llama ¿Qué es lo clásico de la antigüedad clásica? En ese texto destaca que si algo ha heredado la modernidad de la antigüedad, no es la noción de clásico, sino más bien la incoherencia inherente al uso de ese término. Entonces plantea que en lugar de buscar definiciones ontológicas y conceptuales, hay que desarrollar análisis que permitan reconocer los procesos históricos y sociales a través de los cuales se genera, legitima o resignifica lo clásico. Lo que estás haciendo vos, o sea. Es que precisamente eh, a mí me interesa ese proceso porque, bueno, como lingüista, me interesan cómo, cómo podemos crear un discurso que realmente sea un discurso de resistencia al discurso de poder. Porque si nosotros empezamos a contestar al discurso de poder, lo que hacemos es sostener al discurso de poder en el poder, porque estamos hablando de aquello que es lo único que nos permite hablar ese discurso. Entonces lo que vamos a terminar discutiendo es si Próspero o Calibán, cuál de los dos, ¿no? A mí me interesan los discursos emergentes. ¿Qué es un discurso emergente? Y, y este texto de Boal a mí me gusta mucho porque utiliza la estructura del clásico, pero está hablando de otra cosa. Está poniendo en escena otra cosa. El texto sigue la secuencia que sigue el texto del inglés, de Shakespeare. De hecho, el texto termina mal para Calibán, pero a diferencia de la obra inglesa, en el texto de Boal, Calibán está derrotado en ese momento, pero todavía tiene fuerza para seguir peleando. Es decir, que está resistiendo. Y, y, y me interesa porque no lo presenta como una víctima.
no se autocompadece este Calibán. Y, y además el texto de Wall pone en primer plano la cuestión de la lengua, de cómo los poderes hegemónicos nos colonizan mentalmente a través de la lengua. Y cómo, bueno, y esto podemos sacarlo de la cuarentena y que incluso hoy, en tiempos de cuarentena, hay gente que sigue cuestionando en publicaciones el uso del lenguaje inclusivo. O sea, si la batalla no es cultural y lingüística, o sea, todo esto no tendría sentido. De hecho, todos los sectores de poder saben que las cuestiones de poder se dirimen a través del lenguaje, porque es quien tiene el poder de nombrar. Y aquello que se nombra existe y lo que no se nombra no existe. Por lo tanto, la posición de Calibán es súper inteligente porque usa el lenguaje que el mismo Próspero le enseñó para nombrar aquello que Próspero no quiere nombrar. Dice Gaby, durante la última dictadura en el Teatro San Martín se hizo una apuesta de Troyanas, la obra más contestataria de Eurípides, y como era un clásico, pasó. Bueno, eso, eh, yo me acordaba cuando estaba preparando todo este material de la frase, esta clásica también, de vino nuevo en odres viejos. Y, y es eso, muchas veces pasa la censura, precisamente porque es un clásico, y quién va a cuestionar a los clásicos. Pero precisamente como los clásicos son clásicos porque los resignificamos, la batalla para mí va por ese lado. ¿Quién va a resignificar? Obviamente, en las academias, en las escuelas, en la universidad, ya sabemos quién resignifica. Nosotros que somos parte de la universidad, por ahí, bueno, yo en mi caso, Gaby, José, tendríamos que encargarnos de trabajar este mecanismo, ¿no? Porque para no ser simples repetidores, y no me cabe la menor duda de que las dos personas que nombré lo hacen, ¿no? Eh, pero es eso, la batalla tiene que ver con la resignificación y a veces no es tirar todo ese mundo de la tradición, a veces es eh, hacerle decir lo que no se nombra. José dice, la batalla es por el diccionario, pero el problema es que el discurso emergente supone uno dominante. Sí, ese es un temón, sí. Y además el movimiento de resistencia muchas veces implica sostener a lo hegemónico en el lugar de hegemonía. Gaby agrega, troyanas digo, donde hay que matar al hijo de Héctor para terminar con el problema. Bueno, Lilia, yo espero que no prendan fuego nada, pero sí que podamos pensar, como decíamos en el primer mate literario, cómo situarse en el margen y cómo ampliar esos márgenes. O sea, cuál es el mecanismo, y yo coincido con José que ahí hay un filón peligroso, porque en definitiva cuando Freire plantea que el sistema se socava desde adentro, eh, yo coincido, no estoy cuestionando a Freire, pero también pienso que el sistema que se socava desde adentro sigue pensándose a sí mismo en los márgenes de ese sistema, no es otro sistema. Y ahí, bueno, hay que, hay que pensar qué sistema queremos sostener. Gaby agrega, por algo Rodolfo Walsh y Haroldo Conti le disputaban el conocimiento del latín a la derecha argentina. Como dice el compañero Mariano Sverdlov, la derecha traduce todo el tiempo. Sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Y de hecho, en la cita que hoy les leía de Ludmer, Ludmer, no en lo que yo leí, pero más abajo, se cuestiona cuál será la noción de clásico en la sociedad globalizada, donde los medios de comunicación son los que imponen las agendas y los cánones.
Y si nosotros nos fijamos en los titulares de diario, ese trabajo de traducción está todo el tiempo. Traducen no solamente traducen a los clásicos, traducen a la literatura que toman de afuera, traducen los propios discursos, o sea, cuando titulan y eligen destacar algo de un discurso ajeno, supongamos La Nación titulando Palabras de Fernández, que sabemos que claramente están parados en posiciones ideológicas diferentes, lo que eligen para titular es una frase dentro del discurso del otro que resignifica ese discurso, es decir, que lo traduce y le hace decir otra cosa. Y ahí también me quedo pensando en la frase de Ludmer que decía en algún momento puede cambiar toda la historia y hasta los modos de leer. Y eso también lo tenemos que abordar porque los modos de leer han cambiado. Hoy se lee de otra forma. Muchas veces se lee a partir de un sintagma clave y ese sintagma clave puede ser el titular de un diario. Se lee cliqueando, es decir, que saltamos de una noticia a otra sin profundizarla. Y eso en algún momento lo tenemos que abordar también desde los mecanismos y los sectores que queremos plantear una resistencia. Bueno, claramente los clásicos son clásicos, porque se mantienen vigentes, porque se resignifican. Miren todo lo que llevamos hablado a propósito de este texto. Y la diferencia es que en este caso lo estamos resignificando nosotros, ¿no? Dice Danilo, en internet se dice que no se lee si no se escanea. Y hay algo así, sí. Yo no soy apocalíptica, o sea, a mí me parece que los modos de leer han cambiado. Lo que no ha cambiado es las formas en que tenemos de enseñar recursos críticos para abordar la lectura. Seguimos enseñando como si la lectura fuese lo que era hace 50 años y eso es una ventaja enorme para la derecha y su capacidad de traducción, esto que invocaba Gaby. Estamos dando un margen enorme. Carlos dice, alguien dijo una vez por ahí, si no lees el periódico no estás informado, si lees el periódico estás mal informado. Sí, el tema es que también está qué elige leer. Hace 2 o 3 días escuchaba un programa periodístico, de un informativo en la radio. Y el locutor de esa radio estaba difundiendo una película tipo documental que ponía al descubierto los mecanismos que se habían llevado adelante desde Facebook y otro grupo dedicado a las redes para imponer determinados gobiernos en determinados países. Argentina, uno de ellos. Y lo que planteaba era la necesidad de difundir esa noticia, la noticia de ese documental, para que más y más gente lo viera y la gente supiera de estos mecanismos. Y yo en ese momento pensaba, la gente elige qué leer y elige qué escuchar. Y en esa elección hay un movimiento de voluntad que tiene que ver con que uno elige escuchar o leer aquello que en algún punto lo representa. Es decir, que sigue dentro de su propia línea de pensamiento. La gente en general no elige leer o escuchar cosas que ideológicamente lo contraríen. Y eso se suma al impulso biológico que tenemos los humanos de asociarnos con aquellos que son parecidos a nosotros. Nadie elige
al que es completamente distinto. Y yo creo que la información está a la vista de todos. Claro, exactamente, ese documental, Virginia, nada es privado. Danilo también hacía el aporte. Y yo en realidad creo que la información está a la vista de todos, solo que no hay voluntad de mirar. Las cosas no pasan porque la información no esté. Las cosas pasan porque en muchos casos se deja que ocurran. Y, y eso tiene que ver con cuán profundamente calan los mecanismos de colonización mental. Yo creo que el personaje de Ariel, el personaje de Ariel construido por Boal, es bien representativo de esto. Ante la posibilidad de ser libre y el solo recuerdo de aquellos trabajos que tenía que asumir, decide voluntariamente ser esclavo de por vida de Próspero, porque le queda más cómodo. O por lo menos él cree que le queda más cómodo, porque de esa manera no tiene que trabajar, tiene a otros trabajando para él. Y entonces reproduce lo que ha sufrido. Y, y eso es lo que hay que pensar a profundidad, me parece. Para mí no es que falte información, no es que la información no está. Eh, Hoy está a la vista lo que ocurre en los países que no han implementado un sistema de cuarentena a tiempo. Y sin embargo, la gente sigue discutiendo sobre si salud o economía. Y esto yo no lo estoy diciendo desconociendo la situación de vulnerabilidad que atraviesan muchas personas que viven día a día, ¿no? Digo, pero las alternativas las estamos pensando desde las lógicas de los poderosos, no estamos pensando cuál es la alternativa que a nosotros como laburantes nos conviene. Estamos pensando dentro de los márgenes de una lógica, de un sistema que tiene sus límites. Calibán y Ariel lo piensan dentro del entramado de esa isla. Calibán apuesta a algo diferente, apuesta a derrocar a Próspero y construir otra cosa. Esa otra cosa no se dice qué es en el texto. Ariel lo piensa dentro de esos márgenes y entonces apuesta por la situación que le resulta más cómoda, que es la que conoce, que dentro de todo es el brazo, uno de los brazos armados de Próspero, pero ese trabajo le resulta más cómodo que otros donde en otra época tuvo que poner el cuerpo. Mara dice, me hace acordar al surgimiento de la opinión pública como ámbito de estudio. ¿Querés ampliarlo un poquito, Mara, eso? Bueno, eh, les comento así como para que sepan cuáles son otros de los temas que toca esta obra de Boal, por si a alguno le interesa. Como les decía, yo tengo la versión en portugués, pero estoy haciendo una traducción al español. Algunos de los ejes son, bueno, por un lado esto, ¿no? Hay una parte importante de la obra que está destinada a, a analizar críticamente la resignación como consuelo de los pobres. Es re interesante esa parte en la obra, esta idea de, de que el sufrimiento es un consuelo, en definitiva. Y también hay fragmentos donde se dedica a analizar un poco más en profundidad el pensamiento mágico religioso. Hay también un fragmento muy interesante donde se ve la división del trabajo, la cultura y el arte.
Bueno, y también es interesante esto que les decía hoy, cómo se resuelve al final, ¿no? Que en esta obra también Próspero sale victorioso, pero a diferencia de la obra de Shakespeare, Caliban es un oprimido que está resistiendo, no está vencido completamente. Y eso es un punto interesante porque esta obra montada a público sería una obra que dejaría al público en un estado de emergencia crítica. Dice Lili, pero Ariel no es también una fuerza de la naturaleza. El modo en que es explotado por Próspero no sería una forma de imponerse el poder hegemónico por sobre el mundo. No solo desde la alteridad en torno a Calibán, sino también los recursos, naturales. Eh, sí, tiene que ver con eso, pero en la obra de Boal, Ariel, eh, frente a su experiencia previa de tener que trabajar ese mundo natural, porque Boal está viendo esto como una cuestión de clase, elige someterse. Y hay muchos autores que han tomado qué ocurre o qué ha ocurrido históricamente con los movimientos libertarios, qué ocurre con la gente que ha estado oprimida una vez que alcanza la libertad. Porque muy frecuentemente lo que ocurre es que aquel que alcanza la libertad reproduce el sistema que conoce y al reproducirlo esclaviza a otros. En este caso ni siquiera llega esto Ariel en la obra de Boal. Directamente lo que hace es optar por someterse de nuevo y garantizarle a Próspero que va a ser su esclavo de por vida. ¿Sería alguien que se acomodó? Pregunta José, ¿sería un buen perdedor? No sé si un buen perdedor, sería alguien que se acomoda a esa situación, que ante la responsabilidad que implica la libertad, que es hacerse cargo de uno mismo, eh, elige, elige someterse. Porque en definitiva lo que Próspero hace es confrontarlo con un momento donde él tenía que trabajar la tierra, estudiar y trabajar para sí mismo, para sostenerse. No estaba trabajando para otro. O sea, es una gran ironía. O sea, él se queja de la bruja Sícorax, pero lo que la bruja Sícorax le pedía era que trabajara para sí mismo. Eh, y ante esa responsabilidad de tener que hacerse cargo de sí mismo, elige esclavizarse. Más que un buen perdedor, me parece un triste perdedor. Eh, y además me parece una situación muy altamente frecuente. Eh, Muchísimas veces pasa eh, que se critica mucho un sistema. Lo pienso hoy, ¿no? Que Lili decía que en mi cátedra yo los hago incendiar los clásicos. No, Gaby, te aseguro que no, que yo no los mando a quemar clásicos. Eh, pero muchas veces pasa que se critica mucho determinadas formas de enseñanza y después cuando se tiene la oportunidad de estar frente a una cátedra, se repite eso que se criticó, eh, porque a veces la libertad implica, a veces no, la libertad siempre implica transitar lo desconocido, y lo desconocido es imprevisto. Y, y los seres humanos hacemos muchísimos esfuerzos por olvidar lo imprevisto, por creer que podemos controlar. Parte de nuestra omnipotencia tiene que ver con eso. Y quizás este sea un momento interesante para pensar lo imprevisto, ¿no? Tenemos un escenario que no podemos prever. Esta es una situación completamente inédita. Y aprovecho
ya que en el grupo que se armó hoy hay muchos docentes, aprovecho a reflexionar esto, ¿no? Estamos en distintos grupos de WhatsApp, estamos discutiendo sobre esto, ¿no? Cómo dar clase, y, y yo veo un esfuerzo enorme por hacer como que nada pasa. Y con esto no estoy diciendo no demos clase, porque a veces nuestras clases pueden ser un momento de distensión frente a tanta cosa, pero en eso hay que sostener un delicado equilibrio, porque no podemos hacer de cuenta que no está pasando lo que está pasando. Y no podemos olvidarnos, sobre todo los que trabajamos en ámbitos como la universidad, que si queremos realmente que nuestra universidad y la docencia sea inclusiva, tenemos que contemplar todas las situaciones. Y contemplar todas las situaciones eh, sí, Gaby, saquémonos las caretas. Contemplar todas las situaciones implica asumir que tenemos un montón de alumnos que no van en auto a la universidad, que tenemos un montón de alumnos que no van en colectivo a la universidad, que tenemos un montón de alumnos que van a la universidad a las 8 de la mañana y se quedan hasta las 10 de la noche porque no tienen en su casa no solamente una computadora, porque no tienen en su casa un lugar para estudiar, un lugar privado para estudiar. Y que entonces ser inclusivos no implica únicamente dar clase online, porque el acceso online no es para todos. Ojalá fuese para todos. Y ojalá nos pongamos el compromiso de que realmente llegue para todos. Y particularmente nuestra universidad, que no ha tenido tantos mecanismos de llegada a la distancia, y la distancia pensémosla más ampliamente, no solamente la distancia que puede atravesar una red, que entonces nos planteemos en serio, tengamos la oportunidad de pensar en serio qué es ser inclusivo y cuántos escenarios implica ser inclusivo. Fíjense en la obra. Ariel y Calibán forman parte del mismo grupo social y sin embargo las respuestas son distintas, muy distintas. Bueno, la diversidad existe hasta hacia adentro de los colectivos que se suponen homogéneos. Bueno, Marcelo dice, la inclusión en las universidades es un discurso que queda bien socialmente. Exactamente. Y ojo, yo no dejo de reconocer que hay mucha gente dentro de las universidades que trabaja honestamente por esto. Pero tenemos que aprovechar este escenario que tenemos por delante, que es tan imprevisto, para pensar esto con mayor profundidad y no salir al ruedo con respuestas rápidas. José dice, uno de mis alumnos solo tiene el teléfono para acceder a Internet. Sí, sí. Y esto vamos a tener que pensarlo, porque nosotros también estamos en el medio. Yo estoy también pensando cómo voy a dar mi cátedra online. Y no dejo de ver que está esta dificultad. Bueno, ¿cómo vamos a dar clase? Porque en el medio está la demanda de nuestro empleador, porque somos obreros también. Y, y tenemos que cumplir con nuestro trabajo. Pero al mismo tiempo formamos parte del mundo intelectual, tenemos el deber de pensar alternativas. Es complejo, es muy complejo. Yo también pensaba, hoy, o sea, estos días cuando pensaba que trabajar hoy, primero había pensado en trabajar algo que tuviera que ver con la temporalidad. Vieron que el tiempo se ha vuelto como distinto, como que vivimos en un tiempo que es más largo, más amplio, más laxo, está menos segmentado entre el día y la noche y entre los días, y el fin de semana y la semana. Entonces digo, bueno, sería una buena oportunidad esto de estar habitando un tiempo distinto para darnos tiempos distintos y no salir siempre a reaccionar a la demanda. Marcelo dice, el año pasado
tuve una alumna con dislexia y me enteré de eso tomando un final y dándome cuenta que no sabía cómo actuar, qué herramientas usar, cómo abordar el caso. No solo son herramientas tangibles, a veces es cómo nos preparamos desde la didáctica o qué apoyo tenemos desde la institución. Tal cual. Por eso digo que nosotros estamos en el medio también. Somos como trínculo, ¿no? Eh, somos el brazo armado del Estado desde la intelectualidad. Y bueno, este tiempo que tenemos por ahí sería interesante cumplir con lo que tengamos que cumplir, pero al mismo tiempo pensar alternativas y pensar críticamente, porque después de acabada la cuarentena, yo no soy ni de los muy optimistas ni de los muy pesimistas, pero sí creo que muchas cosas van a cambiar y que va a haber como un interregno de tiempo donde podamos articular algo desde una resistencia. Y cada uno le tocará allí donde desarrolla su militancia. Mi militancia se desarrolla en el campo artístico y en la universidad. Eh, bueno, me interesaría poder articular otras cuestiones desde cómo vamos a enseñar y qué vamos a considerar inclusión desde la universidad. Y para eso, no solamente hay que salir rápido a responder y a lograr que sigamos conectados y que se siga aprendiendo. Eh, a veces los espacios en blanco, los silencios, la no acción, permite que el otro imprima algo. Que el otro que nunca puede, el otro que nunca articula, el otro que nunca actúa, actúe, haga. Eh, pero si nosotros no damos ese espacio, si no hacemos ese silencio, si no permitimos la detención del movimiento, no pasa nada distinto. Como les decía hoy, eso implica un equilibrio muy delicado, porque también somos trabajadores, también tenemos que cumplir con una tarea, y al mismo tiempo todos estamos atravesando por este momento y por la angustia que puede habitar este momento también. Y bueno, dar lugar a lo sensible, al mismo tiempo tomar decisiones, es delicado. Eh, para mí me parece que nada de esto puede ser a las apuradas. Y ojalá todos nos demos un tiempo para reflexionar. Esta peste que anuncia Calibán, bueno, quizás sea una posibilidad de pensar cuál es la respuesta a todo esto desde los que estamos en sectores que no representan al opresor o aquellos que estamos en sectores que representan al opresor tratando de articular otros discursos. Bueno, llevamos casi 1 hora y media. El mate se me lavó y se me enfrió. Me encanta compartir estos momentos con ustedes. Son en parte como un desafío porque nunca sé si la elección que hago de la obra que quiero compartir representará algo en el momento que esto ocurra y después cuando ocurre siento que somos muchos los que estamos usando este tiempo para pensar otras cosas y que entonces la literatura y el teatro siguen siendo un buen espacio
para pensarnos con ese distanciamiento que requiere Brecht, por ejemplo, o Boal. Dice Mara, Derrida desde la filosofía nos invita a pensar otra concepción del tiempo. Él dice que el tiempo está desquiciado, es decir, fuera de tiempo. Quizás sea un buen momento para salirnos de ciertas estructuras, repensar qué hacemos, qué nos hacemos. Sí, sí. Yo también estos días he vuelto a leer a mis autores favoritos y, y adquieren una resonancia distinta en este contexto, cuando uno se está pensando hacia adelante, ¿no? Y cómo cambiar algunas cosas. Bueno, les agradezco un montón este ratito. Ojalá nos volvamos a encontrar la semana que viene. Eh, los vuelvo a invitar, como hice la semana pasada y la anterior, si por ahí se les ocurre algo que quisieran que trabajáramos puntualmente y me lo quieren hacer llegar, es bienvenido. Eh, para mí, el espacio este del mate literario, que siempre me gustó, eh, se está convirtiendo en, en un espacio de mucho encuentro y en ese sentido cada vez más político. Así que me encanta. Ana dice, celebro estos exquisitos mates de teatro, literatura y reflexión. Gracias, Ana. Y Mara también me agradece el espacio. No, gracias a ustedes por estar ahí, porque si no yo con este espacio virtual no podría hacer nada si no estuvieran allí y comentando. Eh, son, son espacios y mates muy sanadores. Bueno, les agradezco un montón. Gracias a vos, Ricardo, por estar del otro lado. Les agradezco. Gracias, Anita. Romy, qué lindo verte del otro lado. Eh, bueno, esto que tiene la virtualidad, ¿no? Encontrarnos con gente que hace mucho que no vemos o que está lejos. Marcelo dice que lo interesante de estos encuentros es que son disparadores de reflexión más allá de las obras que elegís. Gracias. Gracias a vos, Marcelo. Y gracias, Rubén. Eh, gracias, José. Encontrarnos con gente que lo, para mí también son espacios donde vuelvo a encontrar la literatura y el teatro desde un lugar más del juego y el encuentro. Así que yo les agradezco a ustedes. Y y nada, los abrazo y ojalá en breve nos podamos encontrar para compartir estos mates y estos encuentros de forma más cercana, y que el mate pueda volver a girar de mano en mano, como símbolo del encuentro y de la paz. Armindo, gracias por estar ahí. Para los que no saben, Armindo está escuchando y Armindo es mi curinga, es la persona que me formó en el Teatro del Oprimido y me hizo conocer a Boal. Bueno, re emocionada termino hoy. Les mando un abrazo enorme y un beso gigante y cuídense mucho, estén bien.